es baja, no es como TMA. TMA hay una grandísima fricción, ¿sí? Y una fuerza puesta muy amplia en los milímetros de los perímetros de las raíces dentarias. Entonces, por eso que Eudiloi nosotros utilizamos mucho, ¿sí? Ahora, tiene otro alambre que es una revolución que nosotros tuvimos en nuestra ortodoncia, que son los alambres de gameto. Los alambres de gameto, no sé por qué, pero había surgido en las fábricas de Toyota, de coche, ¿sí? Entonces necesitaban de un alambre que tuviese una recuperación de forma, que tuviese una elasticidad, un material que tuviese elasticidad, pero con buenísimos controles de fuerzas para los coches. Y alguien había creado esta liga de gameto. No sirvió para los coches y algún dentista que estaba en la fábrica de Toyota, no sé por qué, había puesto en la boca de los pacientes y había se quedado muy bien, ¿sí? Porque el gameto es una liga que tiene beta titanio modificado, tiene niobio, tántalo y zirconio, ¿sí? Entonces no tienes níquel, tienes un módulo de elasticidad súper bajo, o sea, no es rígido. Así nosotros tenemos altísima flexibilidad, buenísima recuperación de forma, pero una capacidad de nosotros hacíamos dobles. Era todo lo que necesitábamos. Fuerzas muy bajas, capacidad de hacer dobles, recuperación elástica y recuperación de fuerzas. Pero el gran problema, costo. Es muy costoso para nosotros. Es vendido hoy por Rocky Mountain y la venta hoy, por ejemplo, de uno alambre solo, estamos hablando de algo en torno de 100 reales, algo en torno de 20 dólares, uno solo alambre, ¿sí? Un grupo de 5 alambres en varetas es algo en torno de 350 reales, estamos hablando de 60 dólares, 50 dólares, algo así, ¿todo bien? Entonces las desventajas son el altísimo costo que es muy sensible, ¿sí? Nosotros debemos tomar mucho cuidado para no fracturarlo, porque fracturar un alambre de 20 dólares es doloroso demás, ¿sí? Pero es un alambre que tiene una fuerza constante, una fuerza continua, una buenísima fuerza de aplicación, y así tenemos un menor riesgo de reabsorciones radiculares con posibilidad de individualizaciones. Era todo lo que necesitábamos, pero el gran problema es que es muy costoso. Yo creo que ustedes vieron Arcomeal ainda o no, con Rodrigo, mais para frente, né? Es un arco que nosotros, un tratamiento que nosotros podemos hacerlo con los gameto, que es muy bien hecho con gameto, ¿sí? Después Rodrigo va a hablar un poquito de eso para ustedes. Talvez aí já outro professor, eventualmente. Nosotros vamos a mostrarlo sobre ese tipo de alambre, ¿sí? Cuando dice que es biocompatible porque no tiene níquel, los NITI tienen níquel. Es por los alérgicos, ¿no? Tienes algunos pacientes que presentan alergia a níquel. Es un contaminante, nada más porque es alérgico. Sí, por ser alérgico, ¿sí? Y así se torna más biocompatible para todos los tipos de personas. Pero el gran problema son los costos. Muy bueno para alineamiento y nivelamiento con mayor control biomecánico y casos con necesidad de fuerzas mucho leves, o sea, pacientes con periodontoma comprometido, los adultos, mecánicas con anclas, y es una alternativa muy buena para nitinol y TMA. Bueno, y presenta una bajísima fricción, ¿sí? ¿Quer que regresa? ¿Alguna duda? Para el doctor Girondi, doctor, ayer yo le preguntaba porque hay una subespecialidad dentro de la ortodoncia de craniofacial, ortodoncia craniofacial. Cuando se estudia ortodoncia craniofacial, lo que se está estudiando es estas pacientes clases 2, clases 3, mordidas abiertas, y que se utilizan las técnicas con beta, Eudiloi. Casos quirúrgicos que se están tratando de resolver no quirúrgicos. Sim, o grande problema da cirurgia qual é? Costo, dolor. Somente custo?
Y el dolor. É risco. Nós, como odontólogos, enviamos para um paciente para a cirurgia, existe o fator que você indicou, por se acaso essa pessoa tem uma paralisia, não vamos nem falar de morte, mas tem uma paralisia. Quem tem a culpa inicial? Sí, y es muy invasiva la cirugía. Entendeu? Às vezes vai ser uma placa e tem... Nossa, eu já passei por isso. Às vezes, pacientes que eu mandei a ser cirurgia ortognática, porque eu podia ter compensado, e eu mandei a ser cirurgia. E o paciente tem até hoje em dia paralisia unilateral. A pessoa fala assim, não foi ele que hecho, mas eu que indiquei. Então sempre se quer uma responsabilidad. uma cosita na minha cabeça. Eu, quando miro a pessoa, pude dar vontade de orar. Porque eu poderia ter hecho outra coisa e não precisa ir. E na verdade, o que é ortodôncia na vida dos teus? Alguém morre de classe 1? Morrer. Alguém morrer de classe 2? Não. De classe 3? Não. O que nós fazemos? O que é a nossa especialidade? O que é? Então, primeiro, funcional. O paciente classe 3 tem problemas articulares, que esse modo. Tem problemas articulares no classe 3? Não, pero si lo compensamos. É o único que não tem problema, zero problema articular é o classe 3, porque ele tem ele abre e serra assim enormemente. É como se tiver uma porta que transpassa. Então, zero problema. Toda vez que nós fazemos compensamos, mascaramos, o paciente começa a ter problemas articulares, porque ele teria uma abertura e encerramento largo e de repente eu pus assim, eu limitei. Então toda aquela estrutura óssea que estava e toda a musculatura, cambia tudo. Quando iniciamos pequeno, aí se reorganiza, mas pacientes maiores, de 13, 15, 20, 30 e pico, seguro que vamos ter problema. Pacientes de mordida cruzada. Anterior, posterior. Então, cruzada posterior, porque aí mordida cruzada lateral, o que vai passar? Ele mordia transverso, ok? Tinha chasquido. Quando eu descruzo, o que vai passar? O lado que estava melhor e do outro lado que estava pior. Então, nós temos que saber equilibrar isso. Mas nós provocamos outro tipo de problema, é isso que eu quero falar. O paciente de mordida aberta, ok? Ele não tem problema articular, ele está aí, ok? Eventualmente tem chasquido, cleque, cloque, clique, mas sem dolor. A partir do momento que eu hago intrusão, vou criar problemas articulares. E aí vocês têm a brilhante ideia de pôr placa de mordida. Está fodido. Você nunca mais vai resolver o problema daquele paciente. E a vezes remitem os pacientes a ortodôncia por dores articulares. Aí que vem o estudo que nós temos que fazer. O que eu estou falando é assim, nós criamos outros problemas. É isso que é diagnóstico. O paciente tem um problema, resolvemos aquele problema e criamos outros problemas. Então nós temos que saber como resolver tudo. Uma das coisas que vocês vão ter assim na sua vida, e creio que já estão passando por isso, é o uso de elástico. Toda vez que vocês usam elásticos, vocês criam problemas articulares. Porque o paciente está contrarrestando, nós só ficamos mirando os dentes e nos olvidamos da articulação. Então, é o momento que vocês têm que contrarrestar todo o elástico que vocês estão usando, tem que contrarrestar pensando na articulação. Pensamos sempre nos dentes, nós queremos resolver, se quer dar tudo em normalidade,
mas nos olvidamos da articulação. Então é o momento de vocês ter que contrarrestar as forças elásticas. Por isso que vocês têm que usar somente 2 elásticos, ou leve ou pesado. Leve para dente e pesado para músculo. O elástico médio, somente essa de Morelli que usa o médio. Vocês foram lá, se acordam do churro? Quando era cortada, hoje em dia eles nem mostram mais como se hace o elástico, porque eles estão comprando da China, porque os elásticos chinos são muito mais econômicos. Doctor, ¿por qué pesado para músculo? No entendí eso. Como? Dijo leve para diente y pesado Para muscular, porque às vezes você quer resolver um problema anteroposterior. Então, você quer um avanço mandibular. Ah, claro. Ya. Pesado. Ya, pesado. Relacionamento dentário, leve. Claro. O menos é mais. Intercupidación siempre leve. Super leve. Usar sempre o leve. E usar as medidas compatíveis com o movimento que você está querendo. Então sempre é o estímulo. Clase 2, clase 3 siempre va a ser pesado. Então, mas aí eu tenho o diagnóstico. Você tem que saber se a classe 2 que você está resolvendo é mandibular. Claro. Se é avanço mandibular. Mas se você está sendo um efeito de forças paralelas, certo? O uso de forças paralelas convencional, aí vocês têm que usar um alambre forçado mais de um lado, mas você tem que contrarrestar do outro, porque senão a sua mandíbula, você não quer movimento mandibular, você quer movimento superior. Por isso, docs, quando vocês forem fazer isso, usem mini tornilho. Puto, sim ou sim. Vocês não podem ter receio de mini tornillo, porque o mini tornillo você não vai ter problema articular, ele vai resolver o problema dentário. No, pero también está el caso en que... Perdão, não entendi. También está el caso en que el paciente ya tiene el problema de ATM y con la ortodoncia se resuelve. Sim, lógico. Porque, por ejemplo, el paciente clase 2 que está trabado y lo destrabamos, y Exato. ahí resolvemos algo. O classe 2.2 são os pacientes que mais têm problemas articulares. Porque tem um desgaste da cabeça da mandíbula posterior, porque está travando posterior. Então, quando liberamos a mandíbula, somente de abrir a mordida, liberamos a mandíbula, vai para adelante, é maravilhoso. O paciente já habla assim, você é Deus. Nunca mais tive compressão, tudo isso. O grande problema são os pacientes de mordida aberta. Na Vila dos Teles vai ser o paciente que estamos compensando, de uma classe 3, que extraímos dentes inferiores, esse é o mais crítico. Vamos compensar? Aí saco 2 premolares inferiores e eu diminuo o largo do arco inferior, avanço um pouquinho superior, acoplo, esteticamente, funcionalmente, ok. Mas você limita Então você tem que, esse paciente você tem que, depois de terminar, você tem que trazer no seu colo, como um bebê, durante uns 3, 4 anos, fazendo ajustes oclusais, para ter uma nova adaptação. Não invente de pôr placa. Se você colocar placa de mordida, vai intruir posterior, você está rodida. E é uma mania que porque você põe a placa de mordida, o que passa? Ao tiro melhora. Porque se aumenta a dimensão vertical, a cabeça da mandíbula fica no posição. E o paciente só tem outros tipos de dolores. Mas é desconforto. Não é dolor. Então, não pouco. Senão você tem que, o resto da vida, usar placa. Un tema largo. Ah, sim, não. Esse é que vamos ver sábado, certo? Sim, ele vai dar uma pincelada e creio que mais 2 ou 3 classes depois para que vocês entendam isso. En un paciente clase 3 compensado, si se pone placa, se intruyen las molares posteriores, se va a hacer profundo. Quando eu falo intruir posteriores, doc, pense bem assim. Intruir 1 milímetro posterior, o que significa anterior? 3. Percebe? É muito. É muito.
Vocês usam levantes? Porque querem usar levantes? Ok. Esse dente intrui uma merdinha que ele intrui é um montão lá anterior. Os levantes é moda, é de moda. Levantes foram feitos para dentes descidos. Dentição descida, põe o levante e abre. Normalmente uma criança que tem um lateral que está por palatina, você tem um dente descido, põe, levanta e tchau. Mas vocês têm outras mecânicas que fazem isso tranquilamente. Uma botica com avanço e já. Falei muito. José, aproveitando, Sim. o que você acha da intercuspidação com fios de níquel titânio? Fazer elástico intercuspidação com alambres de níquel titânio. Os ternos, seja o que for, né? Ou níquel titânio mesmo, ou nighttime mesmo. Super elástico. Para intercuspidar não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem Mas, recuperação. mas aí o que você tem que trabalhar? Trabalhar seccionado. Em vez de trabalhar com fio contínuo, trabalha tudo seccionado em caixa. E procurar ajuste oclusal posterior. Show. Entenderam a pergunta que ele fez? Não. Então, ele me perguntou se pode utilizar nitinol e usar elásticos para intercuspidar. Há 10 anos atrás era impossível falar isso. Não pode. Mas hoje em dia nós somos sabedores que, em vez de você pôr o nitinol total, põe por segmentos e acopla. Aí não passa nada. Pero tiene que ser por segmento. De segmento. Se você insere tudo, ele tem a tendência de abrir. E depende do uso do elástico, depende do paciente usar ou não. Y el elástico del níquel no genera que se muevan las... Então, isso era o que antigamente nós pensávamos, mas hoje em dia não mais. ¿Por qué yo pregunté a Raúl sobre eso? Porque Nietzsche no tienes recuperación de forma, ¿sí? Entonces, lo gran miedo que nosotros teníamos ayer era de hacer la extrusión en los alambres regresarem, ¿sí? Ahora, Raúl habíamos hablado que si nosotros hacíamos eso de manera segmentada, no pasa nada. Vamos a poder encontrar una intercuspidación buena, ¿sí? Eso es para simplificar lo que yo había hablado para ustedes hoy, que los nichos no tienen recuperación elástica, pero nosotros podemos controlar los efectos indeseables con algunas maneras. Y la manera que Raúl habíamos hablado de hacer segmentado. Entonces, ¿podemos hacer intercuspidaciones en la clínica con nicho? Sí, pero segmentado. ¿Y segmentado de qué zona? Las mismas zonas posteriores y anteriores que nosotros hablamos. Como seccionado. ¿Y anteriores hasta laterales o hasta caninos? Hasta caninos. ¿Sí? No, yo tengo una pregunta. Yo no sé si usted lo explicó al principio, no me digamos tarde. Y es cuando usted habla de las características de la posibilidad de individualización. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros necesitamos hacer dobles, cuando nosotros necesitamos hacer anclas, ¿sí? Nosotros tenemos, cuando un material elástico, la posibilidad de hacernos dobles es menor, porque nosotros tenemos un material que no es rígido. La capacidad de hacer doble está atrelado a rigidez do material, ¿sí? Quanto mais rígido, mais dobles podemos hacerlo, ¿sí? Pero com Eudiloy, por exemplo, temos rigidez e elasticidade controlada, podemos hacer isso. ¿Tienes otra pregunta? Y cuando yo he escuchado que hablan de aceros después de los nitinoles, o sea, no, ahora que ya veo que hay Eudiloy, pues es mejor Eudiloy. Eudiloy es mejor. El acero también. Eu costumo utilizar acero solo para hacer la finalización, porque acero, en mi opinión, tenemos un mejor control de torque, pero no hay tanta diferencia assim para Eudiloy. Se ustedes quieren cerrar o tratamento com o arco ideal hecho por Eudiloy, van a tener la misma efectividad de acero con una fuerza menor. ¿Sí? Cambia cuando ya toca las asas, los dobles, ahí sí mejor nos vamos por Eudiloy. Es hoy, en verdad, yo empiezo mis casos con nitinol, ¿sí? Para alinear todo. Y después ya voy para Eudiloy.
Y el Gilloy se queda hasta el término del tratamiento con arco de Ricketts y después arco ideal superior e inferior. Yo casi no estoy utilizando más acero. No me gusta mucho más, no me hace muy sentido hacer acero. Pero si yo tuviese la necesidad de trabajar con acero, yo trabajaría solo en términos de tratamiento para arcos ideales. ¿Y para deslizamiento? Para deslizamiento es bueno también, pero en gran parte nosotros vamos a trabajar con el Gilloy. ¿Y finalizado en qué tamaño? Si es un slot 22. Aí depende do slot que você está utilizando. Si es 22. Si es 22, nosotros cerramos por 17.25, pero nosotros tuvimos la discusión con Girón, por ejemplo, de cerrar el tratamiento con los redondos para nosotros tenemos una remodelación y una readaptación de los ligamentos periodontales. ¿Sí? Entonces, estas dos formas de el crecimiento. tratamiento con el redondo de lo ya hecho. Perdón. Los ¿Cómo controles de hacer torque. claro, cómo hacer para que no perdamos ya lo realizado antes? Sí. Con ferrulización. Con ferrulización. Podemos ferrulizar todos los dientes para mantener todo en los rozamientos, en los torques que nosotros padronizamos. Y ferrulizar. Alambres redondos y ferrulizado. Ligadura. Atrás, Cinchado, todo trabado. Con ligaduras. Tranquilo. ¿Todo bien hasta acá? Sí, lo último, perdón. Volviendo a lo de la mecánica del deslizamiento del acero, usted decía que se podía hacer con el Gilloy. Pero el Gilloy, al ser más flexible, no vaya a generar inclinación. Porque el acero lo que hace es que mueve. Por favor. Ayer. Va a llegar a usted, solo un minuto. Puede preguntar. La pregunta es que si para hacer mecánica deslizante cambiamos el acero por el Gilloy, como el Gilloy es más flexible, ¿no se va a generar una inclinación de las coronas? El Gilloy es un poquito más flexible que acero. ¿Escucharon la pregunta? Entonces, cuando vamos a hacer un cierre de espacio, con el Gilloy nosotros tenemos control de torque porque es rectangular. Entonces, hacemos luego echamiento sin hacer deflexiones en alambres. ¿Sí? Tenemos sí un poquito menos de rigidez, pero no es lo suficiente para tenermos una deflexión del alambre. Eso puedes quedar tranquilo. Para echamiento de espacio, el Gilloy es lo mejor. Y ahí estamos hablando de cerrar con alguna ansa, con algún doble. Cardeneta mismo, puede Correcto. ser. Sí, puede ser. Recto. Recto. ¿Sí? Puede preguntar. Sí, eso que. Eso. Pues ayer notábamos que había un arco recto, pero en el Gilloy, y estaba ligado para traccionar un central. Ya estaba de central a premolar ligado y trae con una cadenetita, trae en el otro central como un abaco. Sí, Pero el arco era recto. Ajá. Sí, con el Gilloy es bueno porque es rectangular. Ahora mira, si nosotros tuviéramos un alambre redondo de Nitinol, por ejemplo, por ser súper elástico, podemos encontrar un poquito de deflexión y así los dientes hacer un giro, los dientes de la extremidad. Por eso que en la extremidad vamos a poner la cardeneta solo en las aletas mesiales, ¿sí? Para hacerlo cierre sin promover tanto giro. Pero si el alambre for súper elástico, nosotros tenemos sí la posibilidad de una deflexión. Por eso que el cierre es muy mejor con el Gilloy. No solo por eso, pero también Nitinol tiene fricción. Y por tener fricción, debemos acrescentar mucho más fuerza para hacerlo cierre. Y mucho más fuerza significa mayor capacidad de reabsorción. ¿Sí? Hablando en términos de fricción, ¿tiene más fricción Niti que el Gilloy? Tienes más fricción nítido que el Gilloy. ¿Tranquilo? Entonces, ¿cómo controlamos la reabsorción? Con menos fuerzas. Cada vez menos fuerzas, menos reabsorción. En la fisiología de la alimentación dentaria, cuando nosotros aplicamos una fuerza en ese diente de mesialización, nosotros estamos haciendo una zona de presión, ¿sí? Adentro de los ligamentos periodontales, nosotros tenemos inervaciones, tenemos vasos sanguíneos, que el cerebro va a entender que hay una presión. Y si hay una presión, nosotros estamos estrangulando los vasos sanguíneos
y así el aporte de oxigenización del hueso es comprometido. ¿Sí? El cuerpo va a entender que esta presión es malo para nosotros. Entonces, algunas células indiferenciadas de esa región del ligamento pasan a ser cambiadas por fibroblastos, fibroclastos, osteoblastos, y tenemos una degradación del hueso de la crista alveolar, haciendo una descompresión. ¿Sí? Eso es la movimentación fisiológica. Cuando nosotros ponemos una fuerza mayor, hay muchos estrangulamentos de muchos vasos sanguíneos y no hay como las células llegar al sitio de presión. Así nosotros tenemos necrosis de esa parte del hueso. Necrosando hueso, células de cemento, nosotros na parte celular de los cementos de ligamento periodontal pasan a reabsorber las raíces de los dientes. Con un nitis rectangular también se puede hacer un control de tanque o... Sí, nitis rectangular. O gran problema de nitis que por cuenta de fricción nosotros perdemos el control de torque. Hay un control, nosotros podemos aplicar control de torque, pero no tan efectivo cuanto el Deloitte. Ya puede vestibularizar. Sí, un poquito, ¿sí? Pero hay como trabajarnos con torque y con nítido. ¿Cadeneta se puede usar con eso? Sí. En la presentación, un metal son redondos, son cuadrados, hay varios números. Gameto tienes redondo, cuadrados y rectangulares, así como todos los demás. No, allá siempre hemos trabajado que viene en vareta él viene también ya preformado como si fuera un nítido. Lo gameto, No, e o Deloitte, não, o Deloitte solo em varetas. Não, tem contornado. Tem contornado? Tem. Eu nunca havia visto. Tem pré-contornado também. Que você consegue hacer o arco utilitário também, marcando, você põe na adelante e ácido doble, ele já vem contornado anterior. Y también es de lo mismo, ortomédico, Eloy, Não, ortométrico, não, aí somente Rock Mount que tem isso. El costo es alto. Tá. Com certeza. Tudo que é mais fácil, mais custoso. Muchas desventajas. Sabe o que passa hoje em dia? Rock Mountain é de 3M. Não existe mais a fábrica Rock Mountain. Só existe o nome. E é de 3M. 3M. E 3M é multinacional. Então, nem sabemos de onde mais eles acham isso. Seguro que o alambre Eugiloi continua sendo em Racar. Isso seguro. Mas agora... Tranquilo? Esos arcos vienen también como los niti, los de Eugilio vienen 0.18 o solamente viene 16. No, tiene su conformidad, tienes diferencias de tamaño. ¿Sí? Bueno, entonces después de gameto nosotros tenemos con alambre avanzado los BioSlide de EdTech. ¿Sí? Los BioSlide de EdTech son alambres hechos de nitinol, pero que tienen un tratamiento especial en su superficie. ¿Sí? Y ustedes pueden utilizar acá en clínica, utilizamos mucho, José Raúl les gusta mucho de los EdTech de los BioSlides. Tiene un bajo coeficiente de fricción. La gran ventaja de este alambre es que la fricción es más baja do que todos los nitinol. Así nosotros no tenemos tanta protrusión, nosotros tenemos mecánica de deslice mucho más tranquila, ¿sí? Porque tienes una superficie más polida. Con una ventaja, reducción significativa de la fricción, mejor deslice y menor pérdida de anclaje, ¿sí? Entonces, para echamiento de espacio es muy bueno. Tranquilo? ¿Cómo cuánto vale? Quanto está custando, Zé, hoje um slide? Não faço ideia. Deve ser. Eu vou me informar. Entonces, nosotros tenemos una recuperación de forma buena. Tiene todas las características de nitinol, pero la gran ventaja es la baja fricción que los presenta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como avanzado as BioSlide para mecánica de deslize, Eugiloi muy bueno para mecánica segmentada y arco de Ricketts, y un alineamiento muy bueno, nivelamiento do gameto y tratamientos sagittales.
¿sí? Entonces tuvimos os alambres básicos do dia a dia e alambres avançados. Essas duas categorias são as categorias que mais vamos a utilizá-las, ¿sí? Pero tienes uma terceira, que são os alambres de altíssima tecnologia, que creio que dificilmente nós vamos a conseguir utilizá-lo por conta dos custos, que são muito amplos e não tem tanta efetividade assim. Adentro desses alambres, nós temos alambres como Centalloy, como da Shirley Smile, que são alambres customizados. Nós temos um alambre que nós podemos ter em uma parte nítido, outra parte hecho de acero, ou então em uma parte um pouquinho mais elástico, outra parte um pouquinho mais rígido, e uma parte com a conformidade retangular, outra parte distinta. Então são alambres trabalhados para que nós tenhamos zonas de tratamento um pouquinho distintas umas para outras, ¿sí? São alambres de altíssimo custo. E adentro destes alambres, nós temos alambres que são hechos com computadorização, ¿sí? De maneira digital. Então temos softwares hoje em dia que podem criar formas de alambres, que nós temos individualizações de dobles, de anclas, que viene para nós todo listo, solo para colocar em boca do paciente e não necessitar fazer dobles e tudo mais. Então, esses alambres de altíssima tecnologia são alambres híbridos, que são hechos de muitos materiais, alambres que têm bajíssima fricção posterior e adelante um pouquinho mais de fricção, alambres hechos em computadorização para que nós trabalhamos juntos com alinhadores. Então, estes alambres, que são muito mais custosos, que não vão ser parte de nossa ortodoncia do dia a dia, são alambres que estão crescendo muito dentro de nossa prática, que uma hora podemos tê-los como opções de tratamento de todos os dias, ¿sí? Já tienes alambres que são padronizados e hechos em computadorização e impressos em impressoras 3D. Sí, entonces, estes alambres têm suas propriedades e grande parte das vezes são propriedades multizonadas ou hechos por zonas, ¿sí? Com forças mais leves anteriores ou forças mais leves posteriores, ou hechos com materiais distintos dentro do mesmo alambre, nitinol anterior, TMA posterior ou algo assim. Tudo bem? Lo mais importante para vocês hoje, nítido, compreender acero, nítido, TMA, Eudiloi, Bioslide e Gametro. ¿Sí? Eu creio que estes alambres são os alambres que vocês mais vão ver em sua prática de ortodoncia por todos os dias. Tudo bem? Agora vocês sabem como começar um caso. Começamos um caso com alinhamento com nítido, para alinhamento e nivelamento. Com muito cuidado, porque nítido protrui dientes. Se não há possibilidade de protrusão, devemos pensar em um alambre que não protrui dientes, como a individualização, por exemplo, de um Eudiloi. ¿Sí? Então, Eudiloi é melhor para sermos arco de Ricketts, para sermos arco ideal, mecânica de deslize. ¿Sí? TMA, eu costumo utilizar muito para microtornillos. Doc, y hacerlo seccionado no disminuye la producción, ¿no? No, lo seccionado va a aumentar mucho lo control de la movimentación, ¿sí? Lo control de la protrusión. Me gusta mucho los seccionados por cuenta de eso. ¿Todo bien? No, disculpe, usted había dicho que el Eudiloi sirve para hacer el arco de Ricketts. Sí. Arco ideal. Mecánicas segmentadas. Cuando uno hace con un TMA, con un microtornillo, como para una verticalización o de una molar o tracción de un canino, no tiene mucho, no es como el Eudiloi que podemos doblar mucho y desdoblar y todo eso se nos va a quebrar. TMA puede fracturar, pero también no es una certeza de fractura, o sea, debemos tomar cuidado con el punto de fractura de TMA, pero yo costumo utilizar TMA y microtornillo sendo dobles, y no pasa nada, pero debemos tomar más cuidado porque la posibilidad de fractura es mayor do que o Eudiloi.
Y se puede también usar un brazo para tracción de un canino Pude. con microtornillo Eugiloy. Sí. Sí, en Sim, lugar de eu costumo utilizar também o Eugiloy para hacer mecânicas com microtornillo, não passa nada. Pero o Eugiloy, como é um pouquinho mais custoso que TMA, às vezes eu costumo utilizar TMA solo por isso. Sim, não há uma diferença entre os dois para a escolha com microtornillo. Yo cuando hablo del TMA que lo usaba para los microtornillos, es solamente cuando coloca el espacio del tornillo hacia el diente o todo el arco. Não, com o espaço de microtornillo, por exemplo, necessito fazer uma distalização com microtornillo. Sí, necesito hacer una distalización con microtornillo. Yo había puesto el microtornillo acá. Entonces yo voy a hacer un alambre. Pô, acende a luz aí, né? Vou acender. Pô, acender. Muita coisa na sua cabeça. Aí, lá. Voy a hacer una distalización. Sí, necesito hacer una doble. Por ejemplo, el microtornillo está acá. Voy a poner un resorte abierto, haciendo fuerzas. Cuando contrae y va a hacer una distalización. Demolar. Eso, demolar. Este alambre que yo había puesto acá es un alambre que puede ser de Eugiloy, ¿por qué no? Pero el de abajo se quita, ¿cierto? O sea, Sí, sí, pero nosotros tenemos un resorte abierto, sí, un pedacito de alambre que pasa por lo microtornillo, un resorte abierto, y así yo estoy haciendo una fuerza de distalización. Ahora, este alambre puede ser de TMA, sí, no pasa nada, pero el problema es que TMA tiene más fricción. Para mecánica de deslice, me gusta más el Eugiloy. El Eugiloy va a me entregar un control de movimentación muy mejor, un control de torque muy mejor, ¿sí? Y una mecánica de deslice con la fricción más baja. Entonces, para microtornillo, yo utilizo tanto TMA como Eugiloy. Pero en mecánica que envolve deslice, yo prefiero mucho más Eugiloy do que TMA. ¿Sí? Ahora, lo TMA, cuando trabajamos con microtornillo, podemos trabajar de muchas maneras. Si yo, por ejemplo, tuviera un diente que necesita de una verticalización, yo tengo un microtornillo acá, ¿sí? Yo voy a hacer algo que puede ser con TMA, así, porque quando eu for colocar desta forma, vou ter uma verticalização deste molar. E com todas estas dobles, pode ser com TMA, porque não há mecânica de deslize. TMA não há tanto controle adentro do tubo. Se necessitamos de um pouquinho mais de controle, podemos trabalhar com o Eugiloy. Sim? Pero a capacidade de ser dobles pode ser com os dois, não passa nada. O nosso engenheiro não vai falar nada? Você não vai falar nada? Comigo você iria falar, né? O nosso engenheiro, por se acaso, ele iria colocar o mini tornilho aqui. Mentira? Ele iria pôr um botão aqui e caderneta aqui. Poderia? Sim. Pero vai destruir ou não? É, a única coisa é que você vai fazer esse movimento e depois você tem que fazer isso. Com isso você hace as duas coisas que ele não falou. Aí aqui hace a verticalização e intrusão com isso. Hay uno que es un rectángulo que pasa por distal, da la vuelta hacia atrás y vuelve. Antigamente, que não teria mini tornilho, como eu hago isso? Com el distal apoiado en canino será. Apoio, aí é o cantilever, teria o cantilever, mas teria outra forma que seria com botica. Ah, ok. Com botica para ser isso. Mejor o mini tornillo é mais rápido. En el primer ejemplo que puso de distalizar la molar, cuando el alambre pasa por el tornillo, ¿cómo hago para que no se salga de ahí una liga, así? Tiene un espacio. É um tornillo. É um tornillo. Na verdade, com uma resina fluida, nós colocamos acá um pouquinho para não molestar o paciente.
Pero no pude hacer todo porque necesito de ese espacio para la distalización. En un tornillo, nosotros en la cabeza de tornillo tiene uno, es así, y tiene un espacio. O entonces la cabeza de tornillo puede tener un slot para poner lo alambre. Si fuera un slot, Sí, tiene su slot. una ranura. No, un slot, un diseño en la cabeza de tornillo. En la cabeza Nosotros podemos encontrar un slot así. parece un brazo. ¿Sí? Y así alambre pasa adentro. O entonces pasa dentro de acá. Eso es una liga elástica. No necesita, solo pasar y poner un poquito de resina fluida en volta. Eso nosotros vamos a hablar en clase de microtornillo. ¿Ok? Tranquilo. Mucha información. Tenemos todo el tiempo para hablar sobre ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a almorzar. 2 horas clínica. Hablamos un poquito más en clínica. ¿Sí? Hasta luego.